Vaya, traiga, vaya. Doña Marlene, ¿sabe silenciar el micrófono? Solamente escuchamos, pero no escuchamos su fondo. A ver, ¿cómo es que el cuento este? ¿Tú lo tienes en el celular, doña Marlene? Ya quedó silenciado, ya, ahí le aparece. Ya lo silencié. Exacto. Doña Marlene, cuando desee compartir, simplemente le hundes ahí en el micrófono para que te podamos escuchar. Ahora están por ahí. Buenas noches, Edison, bienvenido. Buenas noches. Pero cierra esta Ahora cuenta sí. y entras con la de Edison. Espera un momentico, yo organizo aquí. Perfecto. Flavio, buenas noches, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias. Ya hemos empezado la transmisión por Facebook. Por favor, pedimos que silencien sus micrófonos y demos una esperita mientras que van llegando todos. Gracias. Leonor, bienvenida. Gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias por la invitación. Buenas noches, Leonor. Buenas noches a todos. Jenny. Buenas noches, don Flavio. Jenny, ¿me escuchas? Sí, señora, dígame. ¿El enlace se puede compartir en el WhatsApp de los egresados del CAE? Sí. ¿Sí? ¿Lo puedo compartir? Sí, claro. Ok, gracias. Buenas noches, Estela, por ahí también. Buenas noches, Edison, gracias por estar aquí, señora. Buenas noches, Ana Herrera, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Janet, buenas noches. Buenas noches. Mira a ver si ahí puedes hablar. Aló, buenas noches, ¿ahora sí me escuchan? Sí, Edison, perfecto. Bueno, yo era que estaba con la cuenta de mi esposa y casi no cuadro esto, pero ya, gracias a Dios, bendito el Señor, ya estoy listo. Gracias por la invitación. Ok. Gloria, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué Gloria, pena. Buenas noches. Tengo mucha gripa, pero aquí estoy. Bien. Hola, Anita. La gorda, ¿qué más? ¿Cómo vamos? ¿Cómo sigue? Bien, ya mucho mejor, gracias a Dios. Espero que esté bien para el domingo. Dios también. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias por estar aquí, Anita. Buenas noches, Ana Sofía. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? ¿Cómo sigue? Ya mucho mejor. Espero que esté bien. Buenas noches, Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches. Bienvenida, Ana Cucaló. Muchas gracias. Por aquí todavía hay una reunión, pero yo no me quise perder ni un minuto porque ayer me perdí como 10 minutos. Okay, perfecto.
Janet, buenas noches, bienvenidas. Ruth, bienvenida. Buenas noches. Jenny, Buenas noches, ¿cómo están? Roberto, bienvenido. Jenny, ya solucioné los problemas de sonido. Genial, perfecto. Qué bendición. Juan Manuel, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Alexandra, bienvenida. Buenas noches. Edward. Ha llegado el padre Edward. Bienvenido, padre. Gracias por estar aquí. Buenas noches, padre. Buenas noches, padre Eduardo. Vamos a esperar, buenas noches para todos. Vamos a esperar unos 2 o 3 minuticos más para que se terminen de conectar los que faltan y arrancamos entonces con el ponente de hoy. ¿Listo? Perfecto. Valentina, buenas noches, bienvenida. Listo, a las 8 puntos. Nancy, buenas noches, bienvenida. Esteban, buenas noches, bienvenido. Elizabeth, bienvenida. Recuerda ahí uno, ¿no? Buenas noches para todos, ¿cómo me les ha ido? Muy bien, gracias. Diana, bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias. Jenny, acabé de enviar el enlace del CAE por si alguien quiere compartir detalle. Ok, perfecto. Buenas noches, Gabriela, bienvenida. Buenas noches. Aquí está María Inés, Piedad, Elizabeth. Ay, qué hermosas. Estamos excelente, excelente ese combo. Sí, excelente. Estamos aquí en el computador de Gabriela. Súper. María del Carmen, bienvenida. Luz Estela, bienvenida. Gracias, buenas noches a todos. Esas chicas son las de San Juan Bautista, la del curso bíblico de San Juan Bautista. Excelentes. Bueno, nos falta un minutico ya para empezar, ya van a un minuto para las 8 y vamos a empezar. Esperemos unos momenticos y ya iniciamos. Bueno, Jenny, atenta porque acá donde estoy está cayendo un aguacero con truenos. Espero no se vaya la energía, espero no se caiga el internet. Si algo, hay plan B, entonces se les comunicará a ellos. ¿Listo? De resto, por ahora vamos muy bien. ¿Qué posibilidad hay de que se pueda enviar el plan B ahí a los comentarios o se borra o cómo sería eso? Métete a mensajes y lo envías, pero si lo envías vas a confundir. Entonces no. Dejémoslo así, al igual ya está el enlace de Facebook, por si se cae la señal por aquí, se pueden conectar por Facebook. Listo, perfecto, gracias. ¿No envían el enlace al correo, por favor? O también, ese ya le tocaría a Sandra. Ah, Sandra. Pero no, porque si no se entran a la otra sala. Ah, ok, entonces cuando... Listo, perfecto. Bueno, ahorita sí, bienvenidos, buenas noches, gracias por estar aquí, gracias por conectarse a este gran encuentro de la Semana del Egresado. Quien les habla, Jenny Hernández. Bueno, ya son las 8 de la noche, nuestro segundo día y tendremos una ponencia de 40 minuticos y al final de 10 a 15 minutos, pues hay espacio para las preguntas.
Recuerden que está lloviendo mucho de la persona que nos dio la entrada. Si algo tenemos un plan B, pero se cae, inmediatamente mandamos el otro link para que nuevamente se conecten. ¿Listo? Gracias. Bueno, bienvenidos a los egresados, a los estudiantes y a las escuelas bíblicas Nápoles, La Cruz y a la Escuela Bíblica de San Juan Bautista. Bienvenidos. Recordemos, evangelizadores y discípulos misioneros, que hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu. Diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Sí, y ahorita sí, empecemos recordando algo. Silenciemos micrófonos. Gracias. Y sin más preámbulos, con nosotros el padre Edward Acevedo, vicario de la parroquia San Juan Bautista, con el tema Discípulos en los primeros siglos. Bienvenido, padre, gracias por estar aquí. Somos todo oídos. Padre. Ahora sí, ¿me escuchas? Sí, padre, perfecto. Bien, estaba con el micrófono apagado. Bueno, nada, Jenny, a ti gracias por la invitación. Un saludo especial para todas las personas pues, que están allí acompañándonos, estos hermanos que se han formado en el CAE. Yo, digamos, no he tenido de manera estricta la oportunidad de pues, colaborar con el CAE como profesor en concreto, como parte del equipo formador. Sin embargo, he participado en algunas clases, especialmente ayudándole al padre Sebastián hace más o menos unos 2 años, creo yo. Entonces, creo que algunas personas me conocerán. Otros me conocerán si son catequistas, porque esa ha sido pues digamos, durante muchísimos años, mi trabajo en la iglesia, ¿no? Mi misión en la iglesia, ser catequista desde muy joven. Entonces, bueno, algunos me conocerán también porque estuve muy vinculado a la pastoral de catequesis, también durante más o menos 2 años. Y nada, bueno, Yanni me ha pedido un favor de abordar esta temática que a mí me parece que es muy importante. Yo creo que es importantísima, pero también tiene muchas dificultades en términos propiamente, digamos, académicos, ¿no? Es muy difícil abordar, le decía yo a Jenny, es muy difícil abordar este concepto de discípulos, misioneros en las iglesias primitivas, porque la iglesia primitiva, digamos, sufrió por un asunto de contexto histórico, también de contexto geográfico, por un componente de naturaleza cultural también, ¿no? Sufrió ciertas, digámoslo así, variaciones en algunas expresiones dentro de su vida de fe, pero en medio de todo el espíritu, como lo decía muy bien ya en el inicio, pues es uno solo, aunque los carismas sean diversos, ¿no? Y entonces yo he pensado mucho en cómo tocar ese tema de las comunidades primitivas, de los primeros cristianos, que puedan ayudarnos a nosotros en este tiempo tan puntual que estamos viviendo, ¿no? En un tiempo que venimos primero de pandemia, segundo de confinamiento, ¿sí? Y tercero, pues en un contexto profundamente pues permeado por una serie de situaciones de naturaleza político, social, que ciertamente causaron bastante escozor entre todos nosotros, ¿sí? Lo primero que quiero decir es que pues el discípulo ante todo y sobre todo es un oyente, ¿sí? El discípulo ante todo y sobre todo pues tiene atento el oído. No es gratis que en la Sagrada Escritura con mucha frecuencia se nos hable de la importancia de abrir el oído, de estar prestos a la escucha, ¿no? Especialmente pues de la palabra del Señor. No es tampoco gratis, por ejemplo, que se nos presente la figura de Eva como una oyente de la palabra. Pero en este caso puntual del Génesis no fue exactamente pues la palabra del Señor la que Eva acogió en su corazón, ¿sí? Y tampoco es gratis que la Iglesia en su reflexión teológica muestre, por ejemplo, a María como esa figura opuesta, digámoslo así, antagónica a la de Eva, como una mujer que ha abierto el oído para la escucha de la palabra y que a través de la palabra ha entrado pues en la voluntad del Señor. Entonces, siento que este primer elemento, que es el elemento de la escucha, es fundamental, es vital para comprender pues
pues, puntualmente el ejercicio del discípulo, ¿no? Y si algo tenían claramente los primeros cristianos de nuestro tiempo, del mundo primitivo cristiano, pues claramente era que eran oyentes, eran hombres y mujeres que conocieron al Señor a través de la escucha. Recuerden que pues lo que se da como inicios en la vida primitiva cristiana es el anuncio del querigma, ¿no? Del querigma. Y este anuncio del querigma pues requiere pues la oída, implica la escucha, ¿no? El oído de discípulo es fundamental, ¿sí? ¿Cómo conocen los paganos, por ejemplo, el cristianismo? Lo conocen claramente por la escucha de la palabra, ¿sí? Del querigma, del anuncio de los discípulos que se fueron por todo el mundo, por la zona del Asia Menor, ¿no? Lo que hoy llamaríamos una parte de eso, Turquía, también norte de África, pues se fueron anunciando el querigma, que básicamente era que Dios, que se había hecho hombre en Jesucristo, ¿sí? Había dado la vida por todos, había muerto en la cruz, ¿sí? Pero que había resucitado. Y este querigma que entra por el oído, pues logra llegar al corazón, ¿sí? Y este anuncio que llega al corazón, pues motiva a muchos a que busquen puntualmente el bautizo, que busquen pues el encontrarse con Dios. Y esto pues es absolutamente clave. Yo quiero hacer aquí rápidamente una comparación muy, a mi modo de ver, muy simpática, ¿no? Y es que el querigma también se anuncia en el mundo judío. De hecho, de manera especial y en primera instancia en el mundo judío, incluso en las sinagogas, ¿sí? Pero los judíos, por muchas razones, pues cerraron el oído al anuncio del querigma, ¿sí? Uno diría, bueno, pero los judíos son conocedores de las Sagradas Escrituras, de los profetas, se habrían dado cuenta con claridad de que Jesucristo verdaderamente era el cumplimiento de la ley de los profetas. O sea, si alguien realmente tendría que haber sido profundamente consciente de la figura de Jesús como Mesías, pues tendría que haber sido pues, puntualmente el mundo judío, ¿no? Pero lo curioso es que no sucede así. No sucede así. Hay una cierta, digámoslo así, obstinación. De hecho, Pablo, con mucha frecuencia en sus cartas, habla de esto, ¿no? De que los judíos se cerraron a la posibilidad de entrar en la comprensión de que Jesús es el Mesías, ¿sí? Y no lo aceptaron, y que entonces la predicación ante la necedad de los judíos, ante esta obstinación de los judíos, pues ahora iba dirigida al mundo pagano, que claro, que en una tradición judía a lo mejor pues no merecería que a ellos llegara el anuncio del reino de Dios, ¿sí? Pero bueno, el Señor en su infinito amor y en su infinita misericordia extiende este mensaje tan importante del mundo pagano, del que nosotros, entre otras cosas, somos herederos, ¿no? Hay que decirlo. Y bueno, y estos hombres que no conocen nada, absolutamente nada, o a lo mejor muchos sí habían escuchado, incluso eran participantes o eran simpatizantes mejor del mundo judío, porque iban a las sinagogas, eran los temerosos de Dios, que llaman en los Hechos de los Apóstoles y en algunas seguramente cartas paulinas. Esos temerosos de Dios, pues, y muchos otros paganos o gentiles que no necesariamente eran cercanos a la sinagoga, pues escuchan el mensaje, escuchan el querigma y dejan tocar su corazón sin ser necesariamente hombres conocedores de la ley de los profetas, ¿sí? Lo digo ¿por qué, hermanos? Porque esto puede pasar contigo y conmigo también. Somos muy católicos, muy cristianos católicos, de Eucaristía dominical o de Eucaristía diaria, de rosario, de novena, de no sé cuántas cosas, ¿no? Pero podemos cerrar nuestro corazón, o sea, cerrar nuestro oído y cerrar nuestro corazón, aunque somos muy practicantes, ¿no? Aunque seamos muy cercanos de las dinámicas de la iglesia. Eso no significa necesariamente
que por nuestra cercanía con la iglesia verdaderamente hayamos sido oyentes, ¿sí? Como discípulos, ¿sí? Y que hayamos dispuesto nuestro corazón para que también nuestro corazón pueda albergar, digamos, un anhelo de discípulo, una vida de discípulo. Entonces, en ese sentido, creo que quiero llamar la atención al respecto de esto, ¿no? No podemos confiarnos con que hayamos recibido culturalmente una fe, ¿sí? Que hayamos recibido culturalmente unas ciertas prácticas religiosas, sino que el discípulo, ante todo y sobre todo, es un oyente consciente y es alguien que abre el corazón para que la palabra pueda permear en él, para que pueda permear, para que pueda entrar en él, ¿sí? Diciendo esto, pues me acercaría a lo siguiente. El Concilio Vaticano II fue muy insistente en varias cosas. Por un lado, el abordaje de las Sagradas Escrituras como fuente de revelación. Sabemos que las fuentes de la revelación son básicamente dos, ¿no? Que son pues la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, ¿no? Y que el magisterio de la Iglesia pues camina junto a la tradición y la Sagrada Escritura para pues ayudarnos puntualmente a entrar en estas fuentes de la revelación y para que podamos acogerlas en nuestra vida con mayor claridad y con pertinencia, ¿sí? Y justamente en la tradición de la Iglesia y en las Sagradas Escrituras, que son fuentes de revelación, podemos ver que pues la vida de los cristianos en la edad antigua, ¿no? En el periodo llamado nosotros primitivo, pues juega un papel significativo e importante, ¿sí? Yo hoy escucho que en las parroquias hablamos mucho del plan pastoral y muchas cosas de los planes pastorales, y sí tienen sentido en la medida en que hay un contexto político, social, cultural, en donde el plan pastoral pues tiene que ayudar puntualmente a cargar de una metodología, de una pedagogía, a un espíritu puntual como el cristiano, ¿no? Pero yo creo que hay una metodología, voy a decirlo así, hay una metodología, o mejor aún, hay un proceder pedagógico por parte de Dios que yo creo que es la clave de cómo vivir nuestra vida cristiana y de cómo vivir nuestra vida cristiana siempre como discípulos. Y es la vida en comunidades. Es la vida en comunidad. Eso es clave. O sea, tú puedes ser un hombre muy creyente y conocedor incluso de todas las prácticas rituales de la iglesia, de los dogmas, de la teología y no sé cuántas cosas. Pero si tú no vives en comunidad, si tú no tienes una comunidad cristiana, no será posible que tú vivas el espíritu propio de la iglesia si estás desvinculado de esa comunidad. Y eso es lo que, pues sencillamente, los cristianos en la edad antigua, en la etapa llamada primigenia de la iglesia, pues con claridad nos están transmitiendo, ¿no? Y es que la vida en comunidad es fundamental para mantenernos firmes en la fe. Puede hacer una interpretación un poco brusca, seguramente que los padres que son biblistas me dirán que soy un poco pues brusco y que estoy forzando un poco el texto, pero yo creo que este texto que voy a mencionar tiene un componente significativo en relación a las dinámicas de la comunidad. Yo recuerdo este pasaje que nos menciona que Tomás estaba ausente en la reunión con los discípulos, ¿no? Con los apóstoles, y que Jesús se hace presente en medio de ellos, ¿no? Y cuando Tomás regresa a la casa, le cuentan que el maestro estuvo con ellos, que se les apareció, y Tomás pues entra en una incredulidad, ¿no? Dice, pues no creo, o sea, hasta que yo no experimente, hasta que yo no entre en contacto físico con el maestro, no meta su dedo en la cicatriz de los clavos y no meta la mano en el costado, pues yo no voy a creer, ¿sí? Y una reflexión que escuchaba yo hace mucho tiempo, una catequesis al respecto de esto, decía que Tomás no cree, que a Tomás se le hace inconcebible, que se le hace imposible entrar en este acontecimiento de la resurrección y de la aparición del Señor, pues porque no está en el contexto de la comunidad, porque no está en el espíritu de la comunidad, ¿sí? Por eso si uno no está en la iglesia,
se le hace muy difícil, hermanos, entrar en la fe. Muy complicado vivir la fe si uno no está en las dinámicas de la iglesia. Cuando uno recibía a personas que van a hacer el cursillo para el bautizo de sus hijos, con mucha frecuencia uno escucha ese tipo de personas. Padre, yo no necesito ir a una iglesia para comunicarme con Dios. Padre, yo tengo un diálogo perfectísimo con Dios en mi habitación, porque entre otras cosas también el texto bíblico lo dice, que me encierre en mi habitación y ore pues de manera muy piadosa, etc. Y yo digo, sí, ese componente es muy importante, pero la vida espiritual del cristiano es integral. Y aunque ciertamente uno debe vivir una vida espiritual muy, muy personal, muy particular, esa vida espiritual también se debe vivir en las dinámicas de una comunidad, en una dinámica eclesial, y en una dinámica también, pueda llamarlo así, extrapolando términos, muy sinodal también, en el sentido en que la iglesia tiene una historia, la iglesia tiene un espíritu, la iglesia tiene un espíritu que se expresa a través, pues, de unas autoridades puntuales, ¿no? No son autoridades políticas ni militares, ¿no? Es una autoridad, por supuesto, pastoral y espiritual, que es la autoridad de los ministros, ¿no? La figura del Papa es importante, de los obispos como pastores de las iglesias particulares, ¿sí? Y debemos estar en conexión con este espíritu de nuestro arzobispo, en el espíritu propiamente de nuestro Papa. Hay muchos temas que a mí me encantarían tocar al respecto y que yo en San Juan Bautista lo he mencionado, ¿no? Porque en nuestro tiempo hay un ataque, pues muy, a mi modo de ver, muy grotesco a la figura del Papa y de muchas de las cosas que el Papa ha ido pues dinamizando en la iglesia. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Muchísimo cuidado. Y entonces la importancia de la comunidad es fundamental, ¿no? Pero no es una comunidad que camina sola, es una comunidad que camina reconociendo pues que la iglesia, como lo decía el Evangelio de hoy, que nos trae en la Eucaristía, pues que el Señor ha dejado a través de los apóstoles, a través de los discípulos, ha dejado una autoridad, ¿sí? Ha dejado una autoridad. Y que esta autoridad está en función de ayudarnos a vivir la fe, está en función de ayudarnos a encontrarnos con el Señor, está en función de pues exorcizar nuestros demonios, de lo que nos impide realmente amar, de lo que nos impide verdaderamente perdonar, ¿no? De curar nuestras enfermedades, de curar nuestras limitaciones, de aquello que nos incapacita para verdaderamente vivir nuestra fe. Para eso está también pues esta ayuda de los ministros ordenados, que a través de los sacramentos que son tan importantes, pues nos ayudan, nos fortalecen en esta vida, en este camino de vida cristiana. Sí. Eso me parece que entonces es muy importante, y entonces el Concilio Vaticano II ha insistido muchísimo en que hay que retomar las fuentes, hay que volver a las fuentes, y las fuentes pues del cristianismo se encuentran básicamente en esto, ¿no? En la vida primigenia de las comunidades cristianas, ¿sí? El iniciador del camino neocatecumenal, Kiko Argüello, cuando él siente que la Virgen le inspira iniciar el camino neocatecumenal, miren la precisión con la que hablo. En el camino no se habla de fundador, se habla de iniciador, porque realmente el camino neocatecumenal, como otras espiritualidades dentro de la iglesia, y que nacieron en el Concilio Vaticano II, tienen como inspiración puntualmente la vida de las comunidades primigenias, la vida de las comunidades primitivas, ¿sí? Entonces, Kiko Argüello dice que la Virgen le inspira 3 cosas que son muy importantes y que son muy interesantes. Una, que hay que vivir en sencillez, que hay que vivir en humildad, sencillez y alabanza. Esas son las 3 características propias de una comunidad cristiana. Una comunidad cristiana que reconoce primero sus pecados, ¿sí? Que es consciente de sus pecados,
porque es una gracia conocer los pecados, es una gracia fundamental, y que también conoce los pecados de sus hermanos, y conocer los pecados de los hermanos no le escandalizan porque se da cuenta que sus hermanos tienen pecados como los de él, entonces no le escandaliza, ¿sí? Sino que antes bien reconoce que él es necesitado de Dios por sus pecados y que su hermano también está necesitado de Dios por sus pecados, ¿sí? Entonces, en esta primera etapa consiste la humildad, ¿no? La humildad es entrar en lo más profundo de nuestros pecados, no solamente conocerlos, porque, miren, religiosamente todos decimos tengo pecados. Yo soy pecador. Pues claro, religiosamente ya hemos construido un discurso del pecado. Pero una cosa es saber que tenemos pecado y otra cosa es que nos duela el pecado. Estos primeros cristianos les dolía el pecado, es decir, estaban profundamente arrepentidos por el pecado. Y de hecho, porque el querigma tiene un vínculo profundo con el pecado, es que muchos responden al querigma como tal, porque lo que quieren es romper la esclavitud del pecado, aquello que los ha sometido. Y el querigma es el anuncio de eso, de que Dios viene amoroso y misericordioso a salvarnos, a redimirnos con el pecado, como lo dice el prefacio, ¿no? Y el pregón también, muriendo, destruye nuestra muerte y resucitando, restaura nuestra vida. Este es el contenido del querigma. Entonces, la etapa de la humildad es fundamental en la vida primigenia de las comunidades cristianas, ¿sí? El reconocer primero que soy pecador, que estos pecados me han distanciado de Dios, no me han permitido gozar, no me han permitido disfrutar enteramente del amor de Dios, ¿sí? Me privan del amor de Dios, me encierran, me ensimismizan, ¿no? Por eso la soberbia y el egoísmo son dos pecados que aparecen con gran naturalidad en la vida del hombre, ¿sí? Y que son los dos pecados pues, con los que tenemos que combatir espiritualmente de manera permanente, ¿sí? La sencillez, pues, es dejarse ayudar. ¿Por quién? Pues por la iglesia, por los ministros. Dejarse ayudar porque no tenemos la verdad, ¿no? Y menos en nuestra condición de pecadores. No tenemos la verdad. La verdad la conserva la iglesia y la verdad es Jesucristo, ¿no? Y la iglesia conserva unas armas que nos las proporciona de manera gradual, de manera gradual pero continua, ¿no? Estas armas que nos ayudan a combatir nuestros pecados, ¿sí? Que nos fortalecen espiritualmente. Y esas armas claramente que son pues los sacramentos, ¿sí? Que son los sacramentos. Al principio en la vida de la iglesia sabemos que existe el bautizo con mucha claridad. Hay signos de la imposición de manos que uno podría asumir o podría relacionar puntualmente con la confirmación. La Eucaristía y el bautizo son dos sacramentos que aparecen con gran notoriedad, ¿sí? O sea, si hay dos sacramentos que son muy, muy evidentes y que son muy explícitos en las fuentes de las Escrituras, pues claramente que es el bautizo y es la Eucaristía, ¿no? Y está con mucha frecuencia pues, en algunos relatos de los Hechos de los Apóstoles y de las cartas paulinas. Y bueno, y en el mismo Evangelio, por supuesto, ¿no? Entonces, estas gracias que el Señor la ha dejado en la vida de la comunidad, la ha dejado en la vida de la iglesia. Y la sencillez que consiste en que los hermanos de la iglesia, de la comunidad, se dejan ayudar por la iglesia, ¿no? Es muy común entre nosotros y más puntualmente en la vida parroquial que seamos muy necios, supremamente necios, y especialmente a la voz de los párrocos, ¿sí? Incluso a los obispos, ¿sí? Y en nuestro tiempo el Papa, es una cosa impresionante, ¿no? Cómo entramos en desobediencia de forma tan espontánea, porque nuestra soberbia y nuestro egoísmo
pues en el fondo eso es lo que saca de nosotros, ¿no? La desobediencia. Yo decía en la predicación del domingo que la obediencia es la identidad propia del cristiano, ¿sí? Porque cuando tú eres obediente porque tú confías, porque tú crees en alguien y por eso lo obedeces. Si tú no confías, no obedeces, ¿no? Ponía yo un ejemplo ahí como medio tonto, pero que a mi modo de ver creo que es muy, muy, muy interesante, y es que, por ejemplo, yo cuando iba a piscina y no sabía nadar, todavía no sé nadar, cuando mis primos me decían que me tirara, yo decía, no me voy a tirar, la madre, porque yo no voy a poner en juego mi vida y no la voy a poner en las manos de mis primos. Pero cuando era mi papá el que estaba en la piscina y era mi papá el que me decía, tírese, pues yo me tiraba, me lanzaba, porque yo confiaba en mi papá. Le podía obedecer a él cuando él me decía que me tirara, porque su amor, ¿no? Había construido en mí una confianza profunda, de tal manera que yo podía poner en las manos de mi papá, pues mi vida, y me podía tirar. Por eso podía ser obediente. Por eso la obediencia es un signo de fe, un signo de fe. Y la obediencia es una identidad y tiene que ser una identidad propia del cristiano. No puede haber cristianos, no puede haber discípulos si no hay obediencia. Si no hay obediencia. Si verdaderamente tú confías en el Señor, si estás profundamente convencido en el Señor, confías en la iglesia, que es en la que el Señor ha confiado para dejar su legado, especialmente evangelizador. Y confías que en la iglesia están todos los medios para encontrarnos con el Señor. Y eres obediente a la iglesia. ¿Sí? Y le tienes fe a la iglesia. No puede decir uno, Cristo sí, iglesia no. Lo lamento mucho, pero esta realidad es intrínseca. La iglesia es ante todo el cuerpo místico de Jesucristo. ¿Sí? Y para que puedas entrar en comunión con Cristo, es indispensable que te entiendas como miembro de un cuerpo, que tiene un orden, que tiene una diversidad de órganos, pero que en esa diversidad de órganos hay una armonía, que tiene un orden, ¿no? Y que es fundamental. La cabeza es Cristo. Y entonces, eso lo tenían claro las comunidades cristianas primitivas. Porque mira, muchos eran los que uno puede encontrar, a grosso modo voy a explicarlo, uno puede encontrar alrededor de 4 expresiones cristianas primitivas. Una, llaman algunos académicos como los galileos itinerantes radicales, que eran aquellos que habían dejado todo para el seguimiento de Jesús, como por ejemplo Pedro y sus demás compañeros pescadores. Son unos galileos que radicalmente asumieron el mensaje de Jesús y se fueron a evangelizar. De hecho, con el mensaje de hoy del evangelio, ahí está claramente representado, que se van desprovisto de cosas, ¿no? Sueltos de cosas para emprender el trabajo misional, ¿no? Hay otra fuente que dicen que habían galileos sapienciales. Eran aquellos que eran discípulos de Jesús, cada vez que Jesús estaba en Galilea, lo buscaban, lo seguían, compartían con él, pero les gustaba más era atender a los mensajes de Jesús, y muy probablemente a ellos se les deba la compilación de expresiones muy sapienciales de Jesús, ¿sí? Por ejemplo, cuando Jesús hablaba de una forma muy sabia, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os atenderá, cosas de esas expresiones. Y las mismas parábolas incluso eran discípulos sapienciales en el sentido en que reflexionaban, meditaban profundamente en torno a las enseñanzas de Jesús. Había otro grupo que eran los judeocristianos, eran más cercanos a Jerusalén, a la zona de Judea. Y estos judeocristianos eran, pues, judíos practicantes, pero que habían descubierto en Jesús
pues al Mesías, ¿no? Pero les costaba desvincularse de forma muy estricta de la ley mosaica. Entonces intentaban vivir su cristianismo bajo una espiritualidad muy, muy judía todavía. No se habían desprendido de forma radical con el judaísmo. Y había otro grupo que eran los llamados helenistas o los helénicos, que eran estos judíos de la diáspora que se encontraron en territorios de influencia cultural griega, pero que eran judíos que habían conocido, dicen muy probablemente, a Jesús cuando fueron seguramente a Jerusalén, algunas fiestas religiosas y tal, y se habían encontrado con Jesús o con sus discípulos en otros tiempos posteriores, y habían comprendido pues un poquito un cristianismo más libre, no sometido por la ley, por las tradiciones tan estrictamente mosaicas, ¿sí? Etcétera. Entonces, miren, aquí encontramos una variedad significativa de grupos cristianos, incluso en las evangelizaciones posteriores, es decir, del siglo ya segundo, principios del siglo segundo, ya uno encuentra incluso que muchos territorios como Alejandría, Antioquía, la Siria, la Libia también, muchos territorios pues habían comenzado a vivir su fe cristiana con unas ciertas particularidades, ¿no? Pero al final, en medio de todo, intentaban mantenerse siempre fieles pues al evangelio que los apóstoles habían transmitido. De allí que hablemos tanto de que nuestra fe es una fe apostólica, ¿no? Ayer que celebramos la fiesta de San Mateo, que era apóstol, por supuesto, pero también evangelista, ¿no? Entonces, muy importante que se entienda que estas comunidades, a pesar de su diversidad de carismas, y seguramente con sus particularidades culturales y por contexto, a pesar de eso, intentaban mantenerse fieles en armonía con las enseñanzas de los apóstoles, ¿sí? Y cuando se presentaban dificultades frente a algunos temas muy puntuales, como lo sabemos por las Sagradas Escrituras, el de los judaizantes, ¿no? Pues, por ejemplo, el caso de Pablo, que va hasta Jerusalén, donde se encuentra en ese momento Santiago, el justo, y está Pedro también, de los apóstoles, ¿va? Para pedirles, bueno, que les ayude, que les dé luces, que les exhorte en relación a qué decisión tomar con los paganos, si había que circuncidarlos o no, si había que obligarlos a que se sometieran al espíritu del judaísmo o no. Y ahí estaban los apóstoles para atender esto, ¿no? Para exhortar, para ayudar, para animar. Y miren que una cosa muy bonita ya es que los apóstoles aquí resuelven que la iglesia ante todo es una iglesia personalista, es decir, en el sentido en que es la persona humana lo que tiene un mayor componente en la vida de la iglesia por encima de la ley misma, ¿no? Entonces se resuelve que no hay que someter a los paganos a ritos y leyes culturales propias del mundo judío, porque para aceptar a Cristo en el corazón, pues bastaba con la escucha del querigma y el bautizo y de querer vivir una vida discipular continua y permanente, ¿no? En la vida de la comunidad. Entonces, la figura apostólica es fundamental. Para nosotros es la figura propiamente de los episcopos, de los obispos, ¿no? Que es la iglesia apostólica, que aunque independiente cada iglesia, siempre intenta estar en hermandad, en vínculo de fraternidad, unos obispos con otros, ¿sí? Y en armonía también con el Papa, por supuesto, ¿no? En comunión con el Papa, reconociendo que en el Papa, pues claramente reposa pues la autoridad de la iglesia apostólica, la figura de Pedro, ¿no? Y que en esa figura de Pedro también, pues, claramente está la vicaría de Cristo. Entonces, esto, hermanos, es fundamental. Y yo esto no lo digo porque sea presbítero. Los que me conocen de antes, en el seminarista, siempre lo he explicado y lo he dicho, ¿no? Que es entenderme, que yo siempre me he entendido como miembro de una iglesia, indistintamente de la modalidad que yo tenga dentro de la iglesia. O sea, al final todos somos hermanos,
bajo un mismo espíritu, ¿sí? Y esto es ciertamente muy importante y es fundamental. Entonces, esta vida de los cristianos primitivos es fundamental en ese sentido, ¿sí? Entonces, muy importante la vida en la comunidad, ya lo hemos dicho. Muy importante que aunque haya una diversidad de carismas y de expresiones o modas, formas de vivir la fe, ante todo y sobre todo, esas maneras de vivir la fe estén siempre en armonía y en consonancia con la autoridad apostólica, ¿sí? Que para nuestro caso son los obispos y es el Papa. Y los párrocos, pues, ¿qué hacen? Hacen que la presencia del obispo esté en la parroquia, porque el obispo no puede estar humanamente en la parroquia, en todas las parroquias. Pues también la figura del presbítero, ¿no? De hecho, sabemos que la iglesia de Jerusalén estaba a cargo de algunos apóstoles, de algunos discípulos y de presbíteros además, ¿sí? Y un tercer punto que a mí me llama mucho la atención, que me ha llamado siempre mucho la atención de las iglesias primitivas, de los cristianos en la época primigenia del mundo, de nuestro tiempo cristiano, es que celebrar la fe implicaba un riesgo fundamental en la vida de la persona. Entonces, hermanos, celebrar la fe, vivir la fe y dar testimonio de nuestra fe como cristianos implica riesgos. Implica riesgos. Por un lado, implica la comodidad. Por eso ser cristiano no es tan fácil. Y por eso no todo el mundo necesariamente quiere ser cristiano. O sea, mucha gente quiere ser temeroso de Dios. Mucha gente quiere decirle a Dios, bendíceme Dios, y bendito sea el Señor. Gracias Señor, pero hasta ahí. Pero apostar por una vida cristiana no es fácil y le cuesta a muchos porque implica la comodidad de sus propias apetencias. ¿Sí? Y lo digo porque a mí me cuesta, por supuesto, y puede ser muy cura y pues todo lo que ustedes quieran, pero me cuesta también, por supuesto, ¿no? Porque pone en juego mis apetencias, mis intereses instintivos también, ¿no? Están en juego. Entonces no es fácil. Por otro lado, porque realmente implica un riesgo con la vida. Porque ser cristiano implica la persecución. Y así como en el cristianismo primitivo había una persecución abierta por parte de los judíos, de los sectores judíos más radicales, conservadores, tradicionalistas, y por parte también del Imperio Romano, por un asunto de legalidad y también por un asunto de sospecha de conspiración contra el imperio. También en nuestro tiempo nos encontramos con la persecución, hermanos. Lo que pasa es que nuestras persecuciones son sutiles y a veces no tenemos el discernimiento para verlos, para ver las persecuciones. Pero hay persecuciones tácitas, o sea, contundentes. ¿Cómo celebrar, por ejemplo, cómo vivir nuestros noviazgos en las realidades cristianas? Allí hay una persecución de cómo vivir los noviazgos, cómo vivir el matrimonio, cómo vivir la familia, ¿no? Entonces, tener hijos, por ejemplo, la gente que tiene muchos hijos es atacada. Yo tengo hermanos de comunidad, por ejemplo, que tienen 10 hijos, 6 hijos, 8 hijos, 7. Y una hermana, de hecho, tuvo su 11ª hija, que por cierto espero bautizar dentro de poco y ser su padrino. El médico le decía, escandalizado, le decía, pero mujer, ¿qué es esto? Ya es hora de que te operes, de que hagas ligadura de trompas, porque es que ya estás tu 11ª. Es un riesgo para tu vida. Pero él estaba más preocupado por el escándalo de que haya gente que tenga tantos hijos que por la vida de ella. ¿Sí? Y claro, y al Estado tampoco se le gusta mucho, ¿no? Pues cómo le va a gustar tasa de natalidad que crezca tanto. Y hoy los europeos y los canadienses están buscando población porque están envejecidos. Qué tontos. Pero bueno. Entonces,
Eso escandaliza y es una persecución. Tu misma familia te dice, por ejemplo, la familia de mi hermana de comunidad, de mis hermanos, porque tengo varios matrimonios en mi comunidad, muy jóvenes también, y que los persiguen sus propios familiares. ¿Pero qué es eso? Ustedes de que está en la iglesia, como que se volvió tonta, ¿no? Teniendo muchachito acá rato. ¿Y qué es eso de estar en la iglesia todo el tiempo allá orando, todo el tiempo allá? ¿Qué es eso? O sea, hay una persecución permanente, frecuente, constante. La alcaldía va a los colegios públicos y privados a repartir condones. Es donde le dicen al muchacho y a la chica, sean prostitutas, acuéstense con quien quiera, con cuantos quieran, pero eso sí, usen condón. O sea, no les importa la dignidad de la persona humana. No están preocupados por cómo viven con madurez y responsabilidad la sexualidad. No les importa si se convierten en objetos de placer para mucha gente o si mucha gente se convierte en objeto de placer para los chicos. No están preocupados por eso. Porque aquí la dignidad humana no es un criterio fundamental para las políticas públicas. Lo único que les importa es hacer un control de salubridad física, es reducir embarazos, porque además lo ven como un problema de salud pública, como si los embarazos fueran un problema de salud pública, ¿sí? Y evitar, evidentemente, una cosa que es importante, por supuesto, pero no es la manera más idónea de hacerlo. Erradicar enfermedades, evitar enfermedades de transmisión sexual. Y el condón es la solución. Punto. Entonces, el que tiene condón puede ser un egoísta. Tengo condón, entonces me acuesto con quien quiera, con cuantas quiera. Y las convierto en un objeto de placer. Hoy tengo ganas, entonces, pum, condón y ya, punto. ¿Y dónde está la educación a la castidad, por ejemplo? Que es importante. O sea, ¿por qué no somos capaces de enseñarle a nuestros jóvenes que la sexualidad es integral, no solamente tiene que ver con un asunto de la cama, del coito, que la sexualidad es bella, que la sexualidad es sagrada y que hay formas de vivir la sexualidad, porque ahí hay un ataque, ahí hay una persecución a nuestra manera de entender la sexualidad y se nos burlan en la cara. Somos estúpidos quienes hablamos de esa forma o pensamos de esa manera o queremos vivir de esa forma. Y el aborto y la eutanasia, ¿no? Y muchas cosas más son persecuciones sutiles que aparecen. El matrimonio de parejas del mismo sexo, la adopción por parejas del mismo sexo, etcétera, ¿no? Son realidades que aparecen en nuestro tiempo. ¿Y qué nos está diciendo el mundo? Le decimos a la iglesia que por favor la iglesia se ponga en consonancia, ¿no? En armonía con el lenguaje de nuestro tiempo. O sea, como si la iglesia tuviera que pensar igual a como piensa el mundo. El día que la iglesia piense exactamente igual como piensa el mundo, ese día yo digo hasta luego. Porque digo lo siguiente, ¿para qué iglesia? Si voy a vivir exactamente como el mundo me dice, qué bobada, no tiene sentido. Entonces, hay persecuciones permanentes y constantes. Renieguen del Cristo, le decían a los cristianos en la época primitiva, ¿no? Si reniegas de tu fe, te perdonamos la vida. Y hoy en nuestro tiempo nos están diciendo socialmente lo mismo. Si reniegas de tu fe, no te vamos a juzgar. Si reniegas de tu fe, vamos a entender que tú eres una persona de mente abierta. Si reniegas de tu fe, pues bacano, estás con nosotros, viejo. Y entonces pasamos chévere, sin problema, rico. Son otros lenguajes, pero a la final son las mismas expresiones de ¿qué? De persecución y de persuasión.
que yo no sé si tú te has dado cuenta de eso, si lo has discernido o no lo has discernido. ¿Sí? Y hermanos, y lo peor, y es que nuestra laxiedad, es decir, nuestra forma tan relajada para vivir la fe, también se ha convertido en una persecución interna. Entonces, el combate espiritual es permanente. El combate espiritual es permanente. ¿Sí? Y ahora con este contexto del COVID, yo les decía a mis hermanos de comunidad que son 35, y hay varios ahí que son ya ancianos, decía, venir a las misas, celebrar la Eucaristía en este tiempo de COVID que no se ha desaparecido, pues aunque ya estén abiertos los bares, estén abiertos pues los coliseos, los estadios, los moteles, ¿no? Todo está abierto hoy. La gente va a todos lugares y se llena, menos a la iglesia. Decía yo, de todas maneras es un riesgo. Así como en el cristianismo primitivo era un riesgo celebrar la Eucaristía. Vos te encontraban celebrando la Eucaristía, te checaban, se daban cuenta que eras cristiano y a lo mejor te metían a la cárcel o te mataban. Por eso las celebraciones debían ser en catacumbas o en lugares muy, muy escondidos. Y hoy, pues también nos toca celebrar en medio de un riesgo de morirnos la fe. Porque o te mueres en tu casa sin celebrar la fe, o te mueres celebrando la fe. Y lo mismo decían los cristianos de la época primitiva. O nos privamos y nos morimos, o nos morimos celebrando la Eucaristía. Punto. Si tú estás convencido y si tienes bien planteado y resuelta tu vida cristiana, no le das más vuelta al asunto. Te dejas de tonterías y pones en juego tu vida. Obvio, hay realidades de hermanos ya nuestros que físicamente se les hace muy complejo ir hasta el templo. Para eso la iglesia da unas dispensas, digámoslo así, ¿no? Poder celebrar la Eucaristía a través de los medios de comunicación. Pero hoy para toda la gente, la misa es un programa de televisión prácticamente. Después de la novela, sigue la misa. Y hasta yo me imagino que me dirán el rating, si sube o no sube el rating en la misa. No, hermanos, no es lo mismo estar conectados que estar relacionados. La iglesia nace, el cristianismo nace en un espíritu de relación, no de conexiones. Por eso, celebrar la fe con los hermanos es un riesgo que implicaba la vida, pero era un riesgo que se asumía, porque los hermanos comprendían, entendían, dimensionaban la importancia, lo fundamental que era celebrar la fe en relación con los hermanos. Esto es vital, esto es fundamental. Y los cristianos de la época primitiva lo tenían clarísimo. Lo tenían clarísimo. ¿Dónde se vive la caridad? Pues es que vivir la caridad por un teléfono, como lo estoy haciendo yo en este momento, pues es muy fácil. Aquí todos se ven lindos, porque como no los veo bien, todos se ven lindos. Pero tenerlo al lado, compartir la vida con el otro, ¿no? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, la relación es fundamental. La relación es fundamental. La conexión es importante, pero la relación es fundamental. Entonces, los cristianos de la edad antigua, del cristianismo primigenio, nos ayudan a esto, ¿no? A vivir, pues, nuestra vida, hoy nuestro discipulado, nuestra vida cristiana, nuestra fe, nos ayuda a vivir bajo un espíritu concreto. O sea, es que es el mismo espíritu de Jesucristo, que ha estado vivo en la iglesia durante siglos, durante milenios, ¿sí? Y que debe permanecer entre nosotros.
Yo le digo a la gente, debería darles pena que un culicagado como yo les esté diciendo a todos ustedes esto. Porque al final es que yo soy un mocoso frente a mucha gente, pues, en la parroquia que tiene ya 50, 60 años y que se supone son cristianos desde hace mucho rato. Entonces les digo, yo debería darles vergüenza que yo les llame la atención sobre esto. Porque es que es así, hermanos. Porque hemos dejado enfriar nuestra fe. Porque la hemos regalado. Porque la hemos prestado. Porque por pasar por chéveres, por pasar por bacanos, hemos relativizado todo. Hasta la manera de celebrar nuestra fe. La hemos relativizado. Y nos fijamos en pequeñeces, en tontadas, pero en lo fundamental no. Como lo decía yo por la homilía, la gente que prefiere privarse de la comunión, prefiere privarse de la comunión antes que comulgar en la mano. No, pues tan escrupulosos que son. Ojalá si fueran escrupulosos para no pecar. Escrupulosísimos. Porque no son dignos de recibir al Señor en la mano. Si fueran tan escrupulosos, no pecarían. Pero prefieren privarse de la comunión antes que recibir al Señor en la mano. Como si la lengua fuera muy pulcra, pues. ¿No? Habrá que ver. Entonces, hermanos, también esto quiero llamar la atención. Y eso último. Toda la vida de la iglesia ha estado amenazada por las leyes, las formas, por las cositas, ¿no? Y los curas que somos maniáticos más todavía, ¿no? Porque los curas somos maniáticos, o sea, llenos de manías, llenos de cositas. Pero hay una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención de esta vida cristiana primitiva, o sea, cómo la iglesia fue asumiendo poco a poco, porque esto no se da tampoco de forma rápida, ¿no? Esto se hace con gradualidad. Y es que se trasciende la ley. El cristianismo nunca es ley por ley. El cristianismo no es ley por ley, el cristianismo es por gracia. La ley por la ley mata, dice Pablo. La ley por la ley mata. Claro, hay leyes, por supuesto, o sea, que estén en función de ayudarnos a vivir la vida, etc. Pero no es vivir la ley por ley. Hay gente que no le interesa, sino la ley. Y el cristianismo primitivo nos enseña esto, que esos temas de la ley por ley tuvieron que ser leídos, discernidos y trabajados. Misericordia antes que ley. Amor antes que ley. Punto. Y eso tiene que quedar absolutamente claro. ¿Sí? Yo no sé si ya me pasé, creo que ya me pasé. Pero bueno, nada. Es que al principio comencé muy, muy rígido, ya después como que me comencé a soltar. Entonces, bueno, yo espero que, miren, hermanos, pues se requeriría de todo un semestre, de un curso muy bien organizado, sistemático. Si realmente lo que uno quiere es un curso de la historia de la iglesia, y hay libros para eso, por supuesto que sí, y datos, y fechas, y nombres, y lugares, y mapas, y cosas de esas. Pero yo no tenía esa intención puntualmente en este encuentro. Yo quería que algunos elementos que yo más o menos conocía de las prácticas de la vida de la iglesia sirvieran como elementos de catequesis para nuestro tiempo, para esto de ayudarnos, ¿no? Un poco a vivir, pues, sencillamente la fe, ¿sí? Qué pena, pues, y perdonen mi forma tan escueta de expresarme, pero bueno, nada, esa es una de mis falencias, creo yo. Entonces, bueno, nada, pasemos a, bueno, no sé, las preguntas. Jenny ya dará como el orden allí lo que se puede hacer. Padre, gracias. Dios en el Perdón, no preguntas escritas porque yo no puedo leer porque mi visión no me alcanza. Estoy en mi celular, entonces no alcanzo a ver preguntas escritas. Entonces, poderlas... Tranquilo, Padre, tranquilo. Gracias, Padre, por esta ponencia. Quedamos muy felices definitivamente. Y esta ponencia pues nos llama a ser valientes como las primeras comunidades, valientes en las persecuciones, valientes en ir a nuestra celebración, ya romper la manía de solamente verla por televisión
y pues valientes en la adhesión de Cristo. Gracias, Padre, porque nos ha abierto un panorama grandísimo, nos ha vuelto a encender esos carboncitos que definitivamente necesitamos para seguir adelante. Bueno, mis niñas, entonces tenemos preguntas, por favor. Quien va a preguntar, entonces abre el micrófono, pregunta y damos que el padre responda. Padre Eduardo, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Padre, mi nombre es Roberto Guerra, siempre me ha impresionado Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 44, donde dice: todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Vendían las posesiones y hacienda. Podían todos según la necesidad de cada uno. Todos los días acudían junto al templo, partían el pan de las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Padre, esto que es escueto y franco, yo he vivido o conozco de muchas situaciones de hermanos que a veces necesitan pues una caridad, bien sea en ayuda económica, algo así, y tocan las puertas y nada, no se le abre nada. Siempre dan disculpa, bueno, pero en mi caso, a mí se me abrió una puerta que es Dios. O sea, cuando yo tenía una necesidad, una angustia, recurría a mucha gente que tenía dinero, que ya no me puede empezar algo para salir de una situación, pero no se dio ese caso. Pero la oración y todo, y la fe, como usted dice, Dios fue el que me abrió la puerta, y pues pude hacer, y me dio la vida tranquila, pues en paz. Entonces yo me cuestiono mucho de esto, de esas comunidades primitivas, que ellos en ese tiempo hacían eso, que me imagino yo que vendían su hacienda, no solo sus casas, para ayudar al otro que estaba necesitado, Padre. Entonces yo me cuestiono eso y como que me choca, pues veo en la actualidad muchas cosas y, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y no sé, pues como esa ayuda. Bueno, esa interpelación del texto tiene que tener una variación. No es cuestionarme por lo que no hacen, sino por lo que yo no hago o no he hecho como tal, ¿sí? Esos hermanos que hacían esto en las comunidades primitivas eran porque sencillamente el Señor también les había ayudado. O sea, había hermanos que seguramente no lo hacían y no pasaba nada. Pero algunos hermanos sentían en su corazón que debían hacerlo y que era su deber. Y ante todo y sobre todo siempre lo hacían de forma muy, muy prudente, ¿no? Parece ser que las comunidades lo que hacían era básicamente vender sus bienes en secreto, los que podían, porque tenían un terreno, por ejemplo, no porque fueran a vender su casa. No sabemos eso con certeza. Por ejemplo, el texto sí lo dice, algunos tenían un terreno, lo vendían, le daban, se acercaron a los apóstoles y le decían: mire, esto es para los hermanos que tengan una necesidad. Pero es un hermano que en su corazón siente que esto, pues, el Señor lo ha puesto en su corazón. No es que los apóstoles se fueran con pistolas o que les exigieran a todos que lo hicieran. O sea, esto no es una obligación. Esto es un asunto de que el Espíritu brota en nosotros, el deseo de hacerlo, y estamos tranquilos porque el Señor lo pone en nuestro corazón a hacerlo. Punto. ¿Sí? Y el hermano que no lo haga, pues, ¿tiene problema? Pues no. Él tendrá que revisar su corazón, qué es lo que el Señor le está pidiendo que haga en función de los otros hermanos. A mí me pidió vender un terreno que tenía y dar el dinero de ese terreno a los pobres. Y para que nadie se dé cuenta que fui yo, porque tampoco se trata de que se den cuenta que es uno, pues yo lo doy clandestinamente a los apóstoles, confío en ellos, que ellos repartirán los bienes a los pobres, a los más necesitados, ¿sí? ¿Qué pasaba? Que claro, eran comunidades muy maduras en el espíritu, o sea, que estaban viviendo también la caridad, porque sabían de la necesidad de los hermanos. Por ejemplo, discúlpenme que yo hable tanto de esto, pero es que la realidad que yo vivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del camino neocatecumenal, y también sé que las pequeñas comunidades del cine tienen espacios puntuales para los bienes en común, ¿sí? Aunque ambas la viven de formas diferentes. El camino lo hace de una forma muy diferente a las pequeñas comunidades del cine, pero hay espacios puntuales para eso, ¿sí? Lo hacemos con nuestras limitaciones, por supuesto, ¿no? Y con nuestros defectos, pero también el Señor va poniendo en nosotros el deseo de ofrendar a un hermano
que sabemos que está en una necesidad puntual, ¿no? Bendito sea el Señor, o sea, lo que tienes en tu bolsillo, 50 pesos, 100 pesos, qué sé yo, también eso está en función. Pero aquí el asunto no es una cuestión de cantidad, sino también que es una cuestión de revisar el corazón y cómo el Señor suscita en el corazón, pues esto, ¿no? Hacer caridad a los hermanos. ¿Esto? Pero hay que tener mucho cuidado por entrar con juicios. ¿Y por qué si en la comunidad cristiana se veía esto? ¿Por qué en la actualidad no se ve esto? Yo he visto comunidades, yo he visto hermanos nuestros. Es más, yo mismo en mi tiempo de seminarista vi la caridad y el acompañamiento de muchos hermanos que incluso no tenían económicamente mucho, pero que siempre me acogían con mucha bondad. Y esto siempre me pareció que fue una cosa que llamaba la atención, ¿no? Y también he visto cómo gente que se desprende de sus bienes para donarlos y ese tipo de cosas las he visto yo y he sido testigo. ¿Que nos falta más a todos? Claro que sí. Porque no se trata, porque mire, ese es el problema con los bienes. Un señor que depende de papeles, vaya, quítele usted los papeles a un reciclador, lo mata. ¿Que cuánto cuesta papel? Pues nada, pero para él representa la vida. Entonces, no es fijarnos en si es mucho o poco lo que da, porque cada uno tiene que revisarse si lo que está dando es lo que está en el corazón. Eso es lo que se tiene que revisar, ¿sí? Y hay que orar para que la caridad siga apareciendo en la vida de la iglesia, porque es fundamental. O sea, ¿cómo evangeliza uno a los hambrientos? Dándole de comer primero, ante todo y sobre todo, por supuesto. Por eso hay unas pastorales muy organizadas aquí en la arquidiócesis. A mí me parece que lo está. Por ejemplo, la pastoral de migrantes es una pastoral que tiene una actividad bastante significativa. El banco de alimentos también me parece que es una cosa muy loable, ¿no? Y bueno, y hay parroquias que de mucho antes, desde Monseñor Isaías, tenían comedores comunitarios, ¿sí? Y que atendían a personas. Por ejemplo, Tequendama, yo estuve con el padre Sebastián y se le daba desayuno todas las mañanas a los habitantes de calle, ¿sí? Y el domingo se les daba una catequesis en el estado en que estuvieran. Punto. Y bendito Dios, o sea, también el Señor suscita, pues. Y el Señor hay que seguir orando, por supuesto, hermano, para que esto no desaparezca en nuestros corazones. Ok, gracias, padre. Bueno, ¿quién tiene otra pregunta más corta y precisa? Gracias. Padre, buenas noches. Buenas noches. Padre, le agradezco inmensamente la conexión que usted ha hecho con la iglesia antes y la que estamos viviendo en nuestra actualidad. Mil gracias, la verdad, por esa conexión tan especial que hizo. Con respecto a eso, quiero hacerle una pregunta. Uno como discípulo y como servidor de la iglesia, ¿cómo hace para manejar, por ejemplo, que uno empieza a ver que hay algunos servidores que están manejando el término de inclusión, que todos sabemos que eso es como una línea muy delgada, y se empiezan a virar cosas que se van adaptando es al mundo y no a la iglesia? O sea, cómo actuar y uno empieza de pronto a hacer reflexiones y a de pronto a manifestar esas situaciones y ya queda uno es como entre ceja y ceja, porque entonces ya uno tiene caridad, ya uno no mira como miraría a Jesús. O sea, ¿qué hacer? Bueno, tendría que haber unos casos muy puntuales para uno decir cómo se debe proceder. Aquí la mejor inclusión que hay es la que ha hecho el Señor, que ha dado la vida por todos. Que el Señor nos ha fijado en nuestros pecados, en nuestros errores, y tampoco el Señor se fija en nuestras particularidades, ¿no? O sea, pues no sé, es decir, por ejemplo, mi identidad no es que yo sea enano, ¿sí? Y la gente se fija, lo primero que se fija la gente en mí es que soy enano, que soy chiquito. Pero eso a mí me tiene sin cuidado, porque para mí lo que me parece es que soy una persona. Entonces, bendito Dios, si un hermano nuestro bautizado, que es abiertamente, por ejemplo, homosexual, pues va a la iglesia, pues que escuche una palabra, ¿sí? O sea,
cada hermano tiene un fuero interno y tiene que saber qué está lícito en su vida y qué no. ¿Sí? Y cada quien tiene que ser responsable de eso. Yo creo que lo último es pelear con estos hermanos, ¿no? Con estos servidores que introducen este tipo de lenguajes y de pensamientos que me parece a mí que son de mucho cuidado. Yo también lo creo. Pero yo, por ejemplo, que estudié en la Universidad del Valle y que he estado muy cerca a ese tipo de cosas, ¿sabes? Yo nunca en la universidad me puse a discutir. Yo solamente intentaba mostrarles, no, una cosa que el Papa dijo, mejor, me callo, una cosa que el Papa dijo que me parece que es pertinente, es, lo primero es hablarle al Señor de esa persona, antes que hablarle a esa persona del Señor. Es lo primero que hay que hacer. Segundo, es que tu vida, que no puede ser una vida mojigata, porque hay que cuidarnos de eso. A mí me molesta la gente que quiere mostrarse como levitante, ¿no? Como muy levitante, ¿no? En la sencillez, en la humildad, en la cotidianidad, vivir tu vida cristiana. Y de esa manera evangelizar. Punto. Yo, por ejemplo, ahora estoy capillando un colegio. Y en el colegio tenemos jóvenes de muchas cosas. Unos que son ateos, otros que no son ateos. Unos que dicen pertenecer a la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Que eso no sé qué es. Es una cosa inventada, pero bueno. Y el que haga preguntas se le responde. Pero el que no está haciendo preguntas, pues no se le responde nada. ¿Sí? El que pide un consejo se le da. El que pide una palabra se le exhorta. Y el que pide testimonio se vive. Punto. Entonces, si uno tendría que cuidarse, si de pronto esos hermanos están, por ejemplo, dando catequesis o cosas que sí ya son de enseñanza doctrinal y que estén filtrando ese tipo de lenguajes. Entonces, pues se le llama al hermano y le dice, pues mira, pues tú puedes pensar lo que tú quieras, pero el espíritu del cristianismo es otro. Sí, para de contar. Ya. Entonces yo siento que nada, o sea, estamos para ayudar a la gente, por supuesto, y ayudarla también en la medida en que la gente se deje ayudar, ¿no? Libremente, como lo decía hoy el Señor, o sea, y el que no te reciba, pues lo que tú haces es, pues sencillamente tomar distancia. En otras palabras, eso significa, ¿no? Tomar distancia, en el sentido de que, bueno, no hay que forzar nada. Ya el hombre buscará, ¿no? En su libertad, bajo sus necesidades, pues que la iglesia le ayude. No hay que tampoco hay que poner en juego la identidad de la iglesia. O sea, la iglesia es una puntual con una identidad. Y no puede ser lo mismo ser cristiano o no serlo. Eso sí tiene que ser claro. Pero eso tiene que quedar claro para el cristiano, porque el que no es cristiano eso no lo tiene claro. Y ni tampoco le interesa tenerlo claro. Pero nosotros somos los que tenemos que tener claro que no puede ser lo mismo ser cristiano que no serlo. Punto. Y que ser cristiano tiene una identidad. Y que si yo quiero ser cristiano, me acojo a esa identidad. Me vinculo con esa identidad. Y si no quiero ser cristiano, pues no pasa nada, pues no lo soy y punto. Bueno, padre, muchas gracias por su aporte para todos nosotros, estudiantes y egresados del CAE. Antes de despedirnos, le queremos pedir su bendición y comunicarle a todos los que están aquí para que mañana se conecten nuevamente. Vamos a tener al ponente John Freddy Gallego con un tema muy bueno también. Estos 2 días han sido de mucho aprendizaje. Y, padre, muchas gracias, su bendición ya para irnos. Bueno, nada, espero que esto haya ayudado mucho, no conceptual y académicamente, porque no fue la intención y tampoco tenía ese matiz, sino que ya verdaderamente haya ayudado mucho a exhortarles en este sentido de cómo vivir nuestra fe, ¿no? De cómo vivir nuestra vida cristiana. ¿Listo? Claro que sí, padre. Lo importante es que nos dio un impulso nuevamente de cómo mirarnos, cómo reflexionar, cómo seguir adelante en este caminar que el Señor ha puesto en nuestras manos, en nuestro deber, en nuestro diario vivir, en el cotidiano, con un hermano, con el otro, cómo saber estar allí. Entonces, padre, pues su bendición y bien. Ya nos despedimos. El Señor esté con ustedes.
con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios les bendiga. Oren mucho. Amén. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Dios los bendiga, Dios los bendiga, Nos gracias. esperamos mañana. Gracias. Nos esperamos mañana. Gracias, chao, feliz noche. Para que sigan viviendo este congreso de egresados. Bendiciones. Gracias, gracias, bendiciones a ustedes también. Gracias, Padre. Excelente reflexión la de hoy. Ante todo, la parte de vivir la fe que nos implica demasiados riesgos. Entendí muchas cosas hoy referente a lo que nos está pasando a nosotros en comunidad. Bendiciones. Corto llamada. Amén. Corto llamada. Dios los bendiga. Dios los Amén. bendiga. Chao, gracias, gracias. Buenas noches, adiós, Descansen. gracias. Descansen.